Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, ya están bastante más claras las luces en el horizonte, ya está bastante más claro el panorama. Los partidos políticos, con alguna tardanza, pero han avanzado hacia una posición más o menos coherente en relación a el 22 de abril. Sin embargo, hay que destacar cómo la sociedad civil venezolana ha sido bastante más asertiva, bastante más pertinente en sus pronunciamientos y en su accionar a propósito de esto. Hoy el día amanece con el comunicado emitido por un sector muy importante del país. La Venezuela del conocimiento, la Venezuela del esfuerzo intelectual, la Venezuela que no se resigna a que nuestro país sea una especie de patio trasero de la brutalidad, del salvajismo hecho poder. Las academias nacionales se pronunciaron frente a la actual situación política y comparto con ustedes algunos párrafos de este comunicado. Las academias nacionales ante la convocatoria de elecciones para el 22 de abril del 2018. Las academias nacionales se dirigen a la opinión pública en este momento trágico de la vida política venezolana para sumar su rechazo a la precipitada convocatoria de elecciones presidenciales el próximo 22 de abril, ya expresada por autorizados sectores del país y por numerosos gobiernos e instancias internacionales. La ilegalidad de la convocatoria ha sido analizada a profundidad en el pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el pasado 15 de febrero. Este fue el material que fue comentado acá, explicado acá, excelentemente por el doctor Badel Madrid. Las elecciones son el mecanismo fundamental de expresión de la voluntad del pueblo. Para recurrir a ellas bajo criterios de ilegalidad arbitrariamente impuestos para convalidar la perpetuación en el poder es inaceptable para los ciudadanos. Al desestimarse las garantías constitucionales y legales de obligatorio cumplimiento por el Estado, se vulnera el Estado de Derecho y los derechos políticos consagrados en la Constitución de la República, las leyes y tratados internacionales, además de constituir una práctica repudiable y contraria a los principios y estándares internacionales en materia electoral. No podría haber elecciones libres ni justas con presos políticos, con partidos y líderes opositores proscritos, con una autoridad electoral parcializada, con condiciones desiguales de participación, sin un cronograma electoral consensuado, sin un registro electoral confiable, sin libertad absoluta de prensa, con amenazas a la población y sin procurar un genuino ambiente de paz y respeto. Todas ellas condiciones que fueron rechazadas por el gobierno en las recientes negociaciones con representantes de la oposición. Este comunicado es suscrito por Horacio Bior Castillo, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, por Inés Quintero Montiel, la directora de la Academia Nacional de la Historia, por Alfredo Díaz Burzual, presidente de la Academia Nacional de Medicina, por Gabriel Ruán Santos, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por Yoconda Cunto de San Blas, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, por Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y por Gonzalo Morales, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Tenemos en línea precisamente a una de las personalidades que suscribe este importante documento. La persona que nos va a hablar es una
Por cierto, una luchadora, una venezolana comprometida con las causas del progreso social, del avance social en nuestro país. Ella es columnista de Tal Cual, ella es investigadora, fue investigadora, trabajadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, CIVIC, una venezolana con destacada trayectoria como científica y como ciudadana comprometida. Me refiero a Yoconda Junto de San Blas, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Yoconda, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con nuestra audiencia, con la audiencia de Radio Caracas Radio, los contenidos y sobre todo hacia dónde apunta este importantísimo documento de las academias. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Fíjate, tú leíste ya parte del comunicado. Una de las cosas que debemos destacar es qué es lo que nosotros entonces concluimos, es decir, cuál es el llamado que nosotros hacemos. Primero, a los representantes del poder electoral para actuar en estricto apego a la Constitución. Segundo, al propio gobierno venezolano a respetar la Constitución y garantizar la neutralidad del Estado en el tema electoral. Y por último, a los dirigentes, organizaciones políticas, actores de la sociedad civil y a los electores en general que somos víctimas de la terrible situación que padecemos, a convertir este momento en poderosa fuerza impugnadora del orden actual, a unirnos en un frente único que de manera dinámica rechace la participación electoral en las condiciones actuales por ser unas elecciones cuestionadas y apresuradas, de negativa proyección para el futuro del país, la convivencia política, la paz social y la estabilidad económica. Fíjate que una de las cosas que nosotros queremos destacar es que ahora ha llegado el momento en que ya no podemos seguir en estas discusiones entre opositores de un lado y de otro. Yo creo que va siendo hora de que todos los opositores que pensaban de una manera antes y de otra manera ahora, ya, digamos, olvidemos eso. Yo creo que en este momento lo que tenemos que pensar es que estamos todos unidos, o por lo que yo veo, la gran mayoría está unida en esa idea de que debemos abstenernos de este acto electoral írrito que ha sido convocado para el 22 de abril y ponernos todos, pues, en función de trabajar porque esa abstención sea una abstención activa, es decir, no sea simplemente quedarme yo en mi casa y que no pase más nada, sino simplemente que todos de alguna manera u otra estemos expresando nuestro rechazo de una manera legal, por supuesto, a todo lo que esté ocurriendo, estar activos. Esa es la idea que yo tengo y para eso precisamente los partidos políticos tienen una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque son precisamente los partidos políticos los que nos deben organizar a la sociedad civil en lo que yo consideraría una especie como de campaña electoral en negativo, si lo queremos llamar así. Es decir, que los partidos se organicen igualmente a como se organizan cuando van a una campaña electoral y nos vayan dando las pautas para nosotros seguir en esa lucha activa. Esas son principalmente algunas de las cosas. ¿Por qué? Porque para los que antes pensaron que siempre había que votar y para los que pensaron que no había que votar, han cambiado dos condiciones que son las que hacen que todos ya estemos, o casi todos estemos ya pensando que ahora no se debe votar. Uno es que tenemos el respaldo, cosa que antes no teníamos, de una cantidad enorme de gobiernos e instancias internacionales que nos están apoyando en esa abstención activa que nosotros estamos proponiendo. Y otro que para mí es también muy importante es el hecho de que habiéndose aceptado una mesa de negociación, sin embargo, cuando la mesa de la Unidad Democrática, y esto tenemos que reivindicarlo, se negó a firmar el documento que proponía el régimen, pues simple y llanamente el gobierno se paró de la mesa y unilateralmente convocó estas elecciones. Es decir, pasando por encima de cualquier posibilidad
de diálogo o negociación que estuviera en avance. Yoconda, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en la madrugada de este miércoles 21 de febrero. Era Yoconda Cunto de San Blas, la doctora Yoconda Cunto de San Blas, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales. Yo suscribo cada palabra de lo que acaba de afirmar Yoconda Cunto de San Blas. Es la hora de la más amplia unidad nacional contra la pretensión arbitraria del régimen de imponerle un cepo a las ansias de cambio de la sociedad venezolana, a la necesidad de cambio de la sociedad venezolana. Ya lo ha dicho el padre Luis Ugalde, lo dijo en este mismo espacio. Una de las habilidades más grandes que tiene el gobierno es la de dividir a los venezolanos, por aquello de divide y reinarás. Recuerden ustedes, el gobierno jamás ha sido mayoría, jamás. El gobierno siempre, el proyecto oficialista siempre fue la primera minoría, nunca ha sido mayoría y hoy es en realidad una minoría ínfima en comparación con el inmenso país que le rechaza y desafía. Su piso está entre el 21 y el 25% de respaldo, un 70-75% rechaza al régimen autoritario. Ahora es importante que ese 70-75%, en vez de estarse recriminando entre sí, resuelva, decida, acometa una tarea crucial que es enfrentar al régimen autoritario y crear las condiciones para la transición política y el inicio del proceso de reconstrucción nacional. Excelente me parece la idea que vierte acá la doctora Yoconda San Blas. A los partidos políticos, como ustedes básicamente lo que saben es, la lucha electoral, son partidos políticos democráticos, no son organizaciones guerrilleras, son partidos políticos democráticos y una de sus áreas de experticia fundamentales es la lucha electoral. Los llama la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, hagan una campaña, una inmensa campaña, no a favor del candidato tal o del candidato cual o del partido tal o del partido cual, sino a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor de la unidad nacional para el cambio. Ese es el llamado que, repito, yo suscribo completamente. Uno de los puntos interesantes de este documento de la Academia, de las academias venezolanas, es cuando dice que una de las condiciones que se están violentando tiene que ver con la agresión al pueblo. En este espacio, como ustedes saben, tienen cabida todos, desde las academias hasta los activistas que están luchando en la base de la pirámide. Y vamos a conversar de inmediato con un dirigente sindical, un líder sindical, un líder de los trabajadores, que ha sido objeto en diversas ocasiones de agresiones terroristas. Su carro fue ametrallado hace algunos años, allá frente a su humilde residencia en Caricuao, en un intento por atemorizarlo. Luego, en el propio Hospital Clínico de Caracas, porque él es un dirigente del sector asistencial, después de una reunión con la directora del hospital, fue agredido salvajemente, incluso con arma blanca, con severo riesgo de su vida, en otro atentado terrorista contra su persona, contra su liderazgo. Resulta que esta persona, este líder social, este líder sindical, ha sido expuesto al escarnio público y presentado como supuesto terrorista por uno de los voceros mediáticos del régimen. Por eso quiero brindarle espacio y tribuna para que nuevamente reitere cuál es el perfil de su condición de luchador y la naturaleza de la lucha que desarrolla. Me refiero a ese gran venezolano que se llama Pablo Zambrano. Pablo, bienvenido a La Fuerza es la Unión. Te escuchamos. Háblanos de esa agresión contra ti y de las luchas que está desarrollando el sector que lideras. Te escuchamos. Gracias, Chugo. Siempre apoyando al sector sindical, al sector de la salud y, por supuesto, acompañando las luchas sociales que en realidad es de lo que tiene que ocuparse el gobierno, del tema social. No es momento de elecciones, es momento de soluciones a esta gran crisis
y caos que vive en este caso nuestro país, nuestra Venezuela. Y bueno, parte de lo que me está diciendo es eso de atacar, de criminalizar a quienes le hablamos con mucha claridad a este gobierno, a quienes le venimos manifestando en forma sistemática los grandes errores que se vienen cometiendo, y en este caso todo el pueblo venezolano sabe la lucha que hemos ejercido en nuestro sector. ¿Qué hemos dicho nosotros en el sector salud? Bueno, hermano, que no hay insumos médicos, que no hay insumos de limpieza, que los equipos están dañados, que las infraestructuras fueron abandonadas, que no hay política de mantenimiento, que en este momento los ingresos de los trabajadores, los salarios no existen porque Venezuela se pulverizó ante la hiperinflación por las malas políticas públicas económicas del gobierno. Entonces, es lo que nosotros venimos manifestando y pidiendo un gobierno que gobierne, un gobierno que se ocupe de la situación social que vive Venezuela, un gobierno que vive bajo la mentira, que viven escondidos, será en una burbuja, y que ven otro país, mientras los venezolanos de a pie, los que andamos en la calle, estamos pasando trabajo, mientras los trabajadores venezolanos, la clase obrera, está sufriendo, bueno, ellos andan bailando. Eso es lo que nosotros manifestamos en forma sistemática y constante. Ante esta situación, una vez más, en un programa creo que fue el 15 de este mes, que se llama Cayendo y Corriendo, que lo dirige Pérez Pirela, sacan un video, muestran la foto de mi persona y otros dirigentes importantes del sector, y hablan de un supuesto terrorismo en el hospital clínico universitario, pues cortaron unas tuberías supuestamente y causaron la muerte de pacientes. Bueno, ahora es una situación que no entendemos porque se la pasan hablando de paz. Inclusive hicieron hasta una ley contra el odio. Entonces son situaciones de las contrariedades permanentes que tienen estos sujetos, que lo que hacen es generar odio, porque imagínate tú, esos pacientes, si es verdad que hay muerte por esa causa, tienen familia, ven la foto de uno y a uno lo someten al escarnio público, y tienen amigos, esos familiares. Entonces esas falsedades no nos van a detener. Esas falsedades más bien nos dan más fuerza para seguir luchando, porque nuestra lucha es justa, nuestra lucha es por la verdad, nuestra lucha es por una Venezuela mejor, nuestra lucha es para que los ciudadanos venezolanos también se estimulen y entiendan que nosotros tenemos derecho al reclamo, tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a decirle a cualquier gobernante que lo está haciendo mal. Esa es la lucha que estamos ejerciendo nosotros en nuestro sector y, por supuesto, en nombre de la clase trabajadora, de la clase obrera venezolana, y que nadie, pase lo que pase, nos va a detener. Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado tu palabra en estos momentos para responder en forma clara, transparente, a este intento de criminalizar la lucha de los verdaderos dirigentes sindicales del verdadero movimiento obrero. Era Pablo Zambrano. Miren, señores, ocurrió allí mismo, en ese mismo hospital clínico universitario que utilizaron como espacio para hacer este falso positivo contra Pablo Zambrano. Allí había un conflicto laboral, llega Pablo como lo que es, dirigente del sector asistencial en el área de la Gran Caracas, y se puso al frente de los trabajadores. Entonces dijeron, mire, vamos para que venga y hable con la directora del hospital, que entiendo en aquel momento era la doctora Caporale, quien luego fue ministro de Salud. Bueno, hubo un intercambio allí entre el dirigente y la directora. La entonces directora del hospital se retira y quedó Pablo en una emboscada, pues, en manos de los esbirros que estaban allí, que le agredieron salvajemente, de manera cobarde y criminal. Eso sí es terrorismo. Por eso digo, Pablo Zambrano es, por el contrario, una víctima del terrorismo de Estado y un luchador consecuente al lado de su pueblo. Ojo con esto, porque a veces
pone la lupa, el foco únicamente en los dirigentes políticos o los activistas políticos que son víctimas de la represión. Hay una arremetida contra los trabajadores, hay una arremetida contra los dirigentes sociales y eso tiene que ser denunciado y es lo que estamos haciendo acá en este espacio, que es un espacio megáfono y tarima para las voces del pueblo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión con Chuo Torrealba por RC50 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos compartiendo con ustedes un pronunciamiento muy importante, el pronunciamiento de la juventud venezolana, el pronunciamiento del movimiento estudiantil. Dice así: ante la convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril del presente año, el movimiento estudiantil venezolano se pronuncia. Como generación hemos entendido que la unidad, la constancia, la coherencia y la esperanza son nuestras principales armas para enfrentar este régimen. Por lo tanto, suscribiendo el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana, adelantado, fue solicitado instancia y que carece de desempeño el voto, condiciones para que nos elijan seria. Esto para recordar a los venezolanos que estamos presentes a su lado en pie de lucha, porque aunque todo parezca incierto y desesperanzador, nuestras ganas de tener un país libre como el que nunca hemos tenido nos acompañan y nos hacen soñar con que es posible si todos nos unimos. Acompañaremos estas palabras con acciones. Por ello, invitamos a los sectores sociales y políticos que hacen vida en nuestro país a unirse con nosotros en una alianza para lograr elecciones libres, justas y la Venezuela. Comunicado de García, presidente de la Federación, presidenta de la Universidad Metropolitana, consejero académico estudiantil de esta misma universidad, dirigentes estudiantiles, presidente de la Federación
venezolano está en línea. Caracas Radio. Pasar con la a comunidades de La Vega, en Antímano, Carapitas, Macarao, 5 de Julio, en Petare, y yo creo que cada una de esas barriadas del interior de la República es importante no solamente articular organizaciones que tengamos acceso, que tengan acceso, hagan vida activa a través de actividades y jornadas, pero que muchas también tienen alguna visibilidad mediática a través de las redes. Solamente, y debo recordar, del 10 al 12% de los venezolanos tienen un espacio a través de un teléfono inteligente o poder manejar plataformas comunicacionales vía 2.0. Yo creo que debemos ser mucho más agresivos y la invitación es a aquel venezolano que está en la calle, ese ciudadano que sale todos los días desde muy temprano a hacer su jornada y a llevar el pan nuestro de cada día, que cada día se nos hace más difícil a nosotros integrarlos en esta plataforma, y yo creo que estos movimientos sociales deben integrarse directamente en las barriadas y con la necesidad de la gente. Así es, Gorka. Te agradecemos profundamente pues que nos hayas permitido apreciar la visión que tiene desde allá, desde el Foro Atillano, de este proceso sociopolítico que estamos viviendo los venezolanos y que estamos enfrentando los venezolanos. Era Gorka Carnevali, del Foro Atillano, organización que forma parte de una plataforma más amplia que se llama Caracas Ciudad Plural, plataforma, por cierto, de la cual forma parte, en la cual está integrada la Asociación Civil Radar de los Barrios. De eso se trata, de sumar, de reunir, de construir fuerza social, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Han escuchado ustedes, repito, la voz de Gorka Carnevali. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Beppo Este, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo necesario para compartir con ustedes a propósito de todo esto que hemos escuchado en el programa de hoy y en el programa de ayer y en el programa del viernes pasado, del lunes pasado. Una reflexión que es clara, que es transparente, que es evidente. Hemos escuchado acá las opiniones de los vecinos, representados, por ejemplo, en el caso del Foro Atillano. Hemos escuchado la voz de las organizaciones no gubernamentales, como la gente de Dale Letra y la Alianza por la Protesta Pacífica. Hemos escuchado la voz del movimiento estudiantil, hemos escuchado la voz de las academias, hemos conocido el comunicado de Fede Cámaras, hemos conocido el pronunciamiento de los rectores universitarios, hemos conocido y difundido el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y aún a estas alturas, lamentablemente, no tenemos el comunicado, la opinión, la orientación de los partidos políticos democráticos. Esto ciertamente es grave, no es poca cosa, es grave. Pero no podemos quedarnos pegados allí, no podemos quedarnos simplemente acusando recibo de eso y preocupados únicamente por esas omisiones. No. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Como bien decía Mariela Ramírez, nosotros tenemos que, como ciudadanos, como venezolanos, como padres de familia, como vecinos, como demócratas, nosotros tenemos que seguir enfrentando con decisión, con valor al proyecto autoritario. Seguirlo enfrentando. Y por otro lado, tenemos que seguir exigiendo a la dirección política de la oposición que esté a la altura de la crisis y del pueblo. Eso tenemos que seguirlo haciendo. Pero mientras tanto, tenemos también que actuar. ¿Actuar cómo? Bueno, yo creo que hay tres identidades que están absolutamente claras hoy. En primer lugar, el tema no es votar o no votar. El tema es participar. Participar siempre, participar de manera pacífica, participar de manera organizada, participar de manera masiva, participar. Y eso es antes, durante y después del 22 de abril. ¿Por qué? Porque, bueno, antes del 22 de abril estamos en esta situación de crisis económica y de crisis social que tiene que tener respuesta. Si no tiene respuesta de los actores políticos, tiene respuesta de los actores laborales, de los actores sindicales, como vimos también cuando escuchamos la voz de Pablo Zambrano, la respuesta de los actores comunitarios, respuesta de los actores sociales. Esas respuestas tienen que ser articuladas. Nosotros tenemos que establecer puentes de comunicación con nuestro prójimo próximo, con la gente que como nosotros está preocupada y está en lucha
Por eso tiene todo el sentido del mundo reuniones como esa que nos hacía referencia Mariela Ramírez, de esa treintena de organizaciones y movimientos sociales que se dieron cita ayer acá en Caracas. Por eso tiene todo el sentido del mundo la integración de plataformas como Caracas Ciudad Plural. Por eso tiene todo el sentido del mundo eventos como el foro de dirigentes sociales del municipio Libertador que les refería el pasado viernes, donde más de 70 dirigentes sociales de las 22 parroquias del municipio Libertador nos dimos cita allí para conversar y para intercambiar información y aprender unos de otros y fortalecernos unos a otros. Bueno, de eso se trata cuando decimos, y vamos entonces a la segunda identidad que tenemos claramente ubicada, cuando decimos no puede tratarse esto de una abstención contemplativa. No se trata de que, bueno, decimos que no vamos a participar, bueno y santo, entonces le damos like, ¿no? En Facebook, le ponemos me gusta, ¿no? Le damos RT y creemos que, bueno, ya hicimos nuestro trabajo, ¿no? Que tenemos nuestra conciencia tranquila porque ya hicimos lo que nos correspondía. No, señores, no, esto no es un tema de ejercicio solo a nivel de las redes sociales o de posturas declarativas. Esto es un tema de organización de la ciudadanía y de movilización de la ciudadanía. ¿Para qué? Para lograr ese objetivo enunciado con claridad por el padre Luis Ugalde. Lograr que, tal y como reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se produzcan elecciones libres y competitivas para elegir presidente de la República en el año 2018. Y tienen que ser libres y competitivas para que, además de elegir presidente de la República, logremos elegir y abordar y construir entre todos un nuevo modelo económico, político y social que saque a Venezuela del marasmo, que saque a Venezuela del atraso, que saque a Venezuela de la crisis y del hambre, que saque a Venezuela de la hiperinflación madurista. Ese es el punto. Hacia allí tenemos que avanzar y eso no se logra, y esta es la tercera identidad que creo traspasa todos los pronunciamientos que hemos escuchado en estos días en este programa. Eso no se logra de manera aislada. Los partidos políticos han hablado de un frente amplio. Bienvenido sea. El padre Luis Ugalde habla de una alianza por la liberación, una alianza de todos por la liberación de Venezuela. Puede hacer esa la denominación. Lo que sí está absolutamente claro es que en este momento nadie por sí solo da el ancho de la lucha que debemos que emprender, no solamente para lograr que haya elecciones libres, sino después de eso para lograr que haya un proceso de reconstrucción nacional que sea eficiente y que sea inclusivo. Nadie por sí solo puede hacerlo. Y en este momento en que estamos, bueno, notando pues la ausencia evidente del pronunciamiento de los partidos políticos, bueno, más que nadie, los partidos políticos en particular deben entender que no pueden ni pretender sustituir a la sociedad ni hegemonizar esa alianza o ese frente. Yo creo que todos tenemos que ir con muchísima humildad, pero también con muchísima firmeza a integrar esa gran plataforma de ciudadanía democrática para esa operación de rescate del país. Vamos a decirlo con claridad. Este país está secuestrado. Hay una minoría que prevalida de los recursos del poder, tanto en materia de violencia como en materia de control institucional. Quieren mantener al país bajo una situación de secuestro. Bueno, a este país hay que liberarlo. Hay que liberarlo con la lucha organizada y pacífica. Y eso requiere organización y movilización. Eso requiere participación de todos. Pero esa es la tercera identidad que creo ha quedado perfectamente establecida. Entonces no se trata, repito, de votar o no votar. Se trata de participar siempre. ¿Participar en qué? Participar en esa lucha porque haya en el año 2018 elecciones presidenciales de verdad. Y eso sí lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr entre todos, como lo hemos logrado antes. Caramba, yo creo que no hace falta que recordemos cómo a lo largo de estos 18 años de lucha hemos tenido, sí, problemas, hemos tenido, sí,
derrotas, hemos cometido sí errores, sí, eso es cierto. El campo democrático ha cometido errores, pero también ha obtenido victorias resonantes, ha obtenido avances importantísimos y lo hemos logrado. La diferencia entre la derrota y la victoria para mí es transparente. Nos han derrotado cuando hemos cedido los cantos de sirena del mesianismo, del oportunismo, del inmediatismo y cuando nos hemos dividido. Hemos ganado cuando hemos estado todos juntos empujando en la misma dirección. Bueno, eso es lo que está planteado en este momento y eso es lo que los venezolanos, estoy seguro, vamos a hacer. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.